Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Soto, soy socia de Arias y estoy a cargo tanto del área laboral como migratoria. Hoy me acompaña mi amiga Catalina Rivera, quien es especialista en prevención de riesgos. Como muchos de ustedes saben, pues Arias es una firma legal con presencia en los 6 países de la región y me atrevería a decir que tal vez se preguntan por qué razón una firma legal los ha invitado hoy a conversar sobre bienestar laboral. Pues bueno, esto ha nacido realmente como un proyecto que queremos impulsar desde Arias, entre Catalina y yo y nuestros equipos, para poder dar a nuestros clientes un servicio integral, tomando en consideración las prioridades más sensibles de todo negocio y definitivamente esa prioridad al final del día es su gente. Por eso Catalina y yo queremos compartirles información muy relevante sobre el tema del bienestar laboral, en qué consiste, principalmente porque esto se reflejaría en la competitividad, la productividad y la sostenibilidad de cada empresa. Por lo tanto, verá reflejado en la economía local y, por supuesto, en la economía del mundo. Para tener una mejor experiencia de esta conversación, los invitamos a seleccionar el botón Vista que encontrarán en su aplicación de Zoom en modo lado a lado en galería. Esto con el fin de tener una mejor interacción. Por favor, no duden en levantar su mano para hacer preguntas a lo largo de todo el conversatorio o de escribirlas en el chat. Tanto Catalina como yo estaremos totalmente pendientes y alerta de poder atender las preguntas que ustedes tengan. Así es que bueno, empecemos. ¿Por qué traemos este tema tan importante hoy a, a esta conversación? Pues bueno, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la Organización Internacional del Trabajo, conocida como la OIT, cada año fallecen 2 millones de personas por causas relacionadas con el trabajo. Y a nivel mundial se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, a un costo de $1 billón por año en pérdidas de productividad. Pues realmente cuando uno habla de tantísimos ceros, estas cifras se vuelven alarmantes y es por eso que ha surgido una nueva tendencia de enfocarse en el bienestar laboral. Pero vos, Catalina, que has estudiado sobre estos temas, ¿podrías comentarnos esto qué implica? Sí, claro, primero a todos, muchas gracias por estar con nosotros y conversando sobre este tema tan importante y que, como decía Carolina, con mayor día a día se va haciendo más importante, tomando más relevancia. Y es que el bienestar laboral se refiere a un estado general de satisfacción, equilibrio y salud. Ya vamos a ir dejando de lado un poco sobre lo que se comentaba anteriormente, solo un tema de seguridad. Todos pensábamos en un tema de riesgos y demás, pensando en las instalaciones físicas de la empresa, pero ya nos vamos dando cuenta y a través de todas las cápsulas que tendremos y que les vamos a comentar más adelante, que un accidente o una enfermedad laboral va más allá. Este enfoque integral ya reconoce que el rendimiento laboral y la calidad de vida están intrínsecamente relacionados y va más allá, no solo de pagar un salario a sus trabajadores o que tengan buenas instalaciones con todos los peligros minimizados, sino que es un tema de que sus trabajadores se sientan bien, que puedan decir, me gusta ir a trabajar, vemos que pasamos muchísimo tiempo en el trabajo y muchas empresas se han dado cuenta y se han percatado que el crear entornos saludables y un tema de bienestar, preocuparse por este bienestar general de sus trabajadores, pues va, como decía Carolina, a tener un tema y unas consecuencias también financieras para la empresa. Si una persona se siente bien, va a trabajar bien. Si una persona está mal, pues va a trabajar mal. Decía la presidenta de la OMC que la riqueza de una empresa se debe a la salud y el bienestar de sus trabajadores. Y creo que es sumamente cierto. Y vemos que las empresas también están ya en estadísticas
Empresas que implementan una política de bienestar o planes de bienestar laboral son las más exitosas. Y también hay estudios que han ido demostrando, por ejemplo, la Asociación Internacional de la Seguridad Social ha hecho estudios y ha indicado que por $1 que se invierta en prevención y en planes de bienestar laboral, el retorno de esta inversión va a ser de $2.20, es decir, la doblamos, ¿verdad? Porque ya ahí vamos a ver un tema, mayor productividad y más adelante lo vemos, menor ausentismo, mayor enfoque en el trabajo y de ahí la importancia del tema del bienestar laboral. Bueno, Cata, es tan importante este tema que incluso tengo entendido que en el año 2022 la Conferencia Internacional de Trabajo incluyó en el marco de sus principios y derechos fundamentales del trabajador a través de la OIT el derecho a un entorno saludable y seguro, dado su importancia para el bienestar que esto tiene en la vida de cada colaborador. Hablar ya de derechos fundamentales implica, ¿verdad? Subimos de nivel, no es algo que debería desearse tener, es algo a lo que se tiene derecho a tener y por lo tanto al haber un derecho para una persona, pues hay una obligación para otra, ¿verdad? Definitivamente así funciona el tema de derechos y obligaciones. Entonces, de cara a que el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable exista ya a nivel de normativa internacional, pues implica muchísimas aristas y concretarlo o materializarlo, pues no necesariamente es tan sencillo, ¿verdad? Este tema del bienestar laboral suena muy utópico, ¿verdad? De alguna manera muy abstracto y aterrizarlo no es tan sencillo. Pero bueno, parte de tu experiencia definitivamente ha sido lograr concretar y materializar este derecho hoy fundamental en ciertas compañías. ¿Cómo puede lograrse eso? Mira, como decías ya el tema, que la OIT lo haya incluido como un derecho fundamental, estamos hablando de un derecho fundamental de los trabajadores como es el derecho de sindicalización, ¿verdad? Es un derecho así de importante que las empresas requieran y tengan este tipo. Y es que, como les comentaba anteriormente, ya no solo es un seguro de que estén las gradas bien hechas, de que demos los implementos correctos para la prevención del riesgo según el tipo de trabajo, si ya no estamos hablando ya no solo de seguridad, ya estamos hablando del tema de salud. Y de salud tenemos que pensar en la parte física, en la parte psicosocial, en la parte mental, ¿verdad? Y se ha hablado de bienestar, incluyendo dentro del bienestar el tema de felicidad. Yo estoy segura que aquí muchos también han escuchado el tema de la felicidad en el trabajo. Para mí es el tema de felicidad y por eso se ha cambiado el nombre, es un tema utópico, porque decimos que dicha que es viernes, pero a mí me encantaría llegar al día en que digamos qué día, qué lindo que es lunes para ir a trabajar, ¿verdad? Que tengamos esa ilusión de hacer lo que nos gusta, de que nos sintamos realizados. Y es que precisamente eso es lo que ha ido buscando la OIT con la implementación de esto, porque em, los estudios han ido demostrando, por ejemplo, que a un nivel, y aquí la Organización Mundial de la Salud lo ha integrado, a un nivel de reducción, por ejemplo, de seguridad social, cuando una persona tiene ansiedad, tiene depresión, tiene frustración, ¿a qué se debe? ¿Verdad? Ya no es que yo voy en el trabajo y que no hay una señalización correcta y me caí, hubo un accidente y entonces se me faltó la seguridad. Ya es un tema de lo que está más allá de mi día a día, de lo que yo como persona tengo derecho a estar en un trabajo no frustrante, en un entorno de trabajo que me llene a mí como persona, ¿verdad? Un tema de felicidad, promover esa parte a las empresas definitivamente ya lo tienen que ir adaptando. Y aparte es un tema que se van enfrentando con las nuevas generaciones que ya van viendo en su vivir, su vivir, en su día a día, un tema más allá de un salario. Y además, con el tema del COVID, esto se implementó más porque nos dimos cuenta que podemos trabajar
teniendo una conciliación, y ya no digo un equilibrio, porque un equilibrio es que lo tengamos igual y nunca vamos a tener igual el trabajo con la vida familiar, sino una conciliación, que podamos entrelazar las dos cosas, las dos partes de nuestra vida, el trabajar y el poder ir viviendo. Y la Organización Mundial de la Salud ha indicado, por ejemplo, que un entorno seguro y saludable, es aquel en donde todos los trabajadores y el personal superior también puedan colaborar en un proceso de mejora continua, de que todos estemos bien, de la salud, seguridad, bienestar. Y quiero enmarcar aquí y hacer un paréntesis bien grande: bienestar igual felicidad, que nos podamos sentir felicidad. Y es que la felicidad no es que nos riamos todos los días y que tengamos problemas, sino sentir un tema de que estamos bien, de que un día con mayor estrés no importa, pero lo sabemos llevar, porque la empresa tiene otros temas, otros temas de otros, un plan de catalizar esos días de estrés, de fatiga, de tal, porque los va a ver, pero vamos a tener un sistema de bienestar en la empresa que me va a decir: tuve mal este día, pero mi empresa me compensa con esto, con lo otro, y no es solo una parte salarial. Y a Sí, bueno, partir de ahí, todos los beneficios que esto va a generar. sí, que estoy totalmente de acuerdo con vos, que bueno, hoy en día, y sobre todo para las nuevas generaciones, no se trata de un tema 100% económico, trabajo porque quiero el dinero, sino que trabajo por un montón de situaciones adicionales, de realización personal, contacto con la comunidad, eh, relación entre los equipos, ¿verdad? Pues definitivamente son muchas las aristas que se pueden tocar, como lo decía. Pero bueno, adicionalmente a esto, hablabas de los beneficios, y es que definitivamente, pues, son tantos los beneficios como vemos en este momento en pantalla, que se volvería un poco absurdo pensar que esto no es de interés de ninguna compañía, ¿verdad? Porque al final del día, pues todos los negocios buscan un retorno, ¿verdad? No hay ningún negocio que esté ahí caminando simplemente por hacer negocios, sino por este retorno. Y bueno, estos beneficios que nos genera el bienestar laboral son realmente importantes. Por ejemplo, ¿cómo es que de cara al bienestar laboral se puede aumentar el compromiso y la productividad, ¿verdad? Y no es simplemente que lo estamos diciendo, sino que hay ya estudios, principalmente en Europa, donde estudió Catalina, donde se ha logrado verificar que con planes de bienestar laboral, la productividad de los empleados aumenta porque están saludables y satisfechos, y por lo tanto, sí o sí, son más productivos y están más comprometidos con las responsabilidades laborales. Y en realidad, pues yo creo que esto lo puede uno incluso trasladar a su vida personal, ¿verdad? Si yo estoy bien personalmente, pues soy más productiva en mis temas personales. Bueno, lo mismo va a suceder en los temas laborales. Se ha demostrado que el bienestar laboral reduce el estrés, que mejora la salud mental, y esto definitivamente se va a traducir en mayor eficiencia y mejor calidad del trabajo. Entonces es una apuesta donde no se perdería. Luego está, pues, la reducción del ausentismo es importantísimo, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en este caso de nuestro país en Costa Rica, sabemos que por cada 3 primeros días que un trabajador se ausente al centro de trabajo, pues el patrono lo que tiene es un gasto de compensar el 50% de su salario de una persona que durante esos días no está produciendo, tiene que pagar ese 50%, y cuando regresa, pues bueno, tiene de alguna manera ese rezago en lo que tenía que hacer durante esa semana. Y hablando únicamente de incapacidades o ausentismo por cortos tiempos, ¿verdad? Un día que amanecí sintiéndome con un gran dolor de cabeza o un gran malestar de estómago, porque al final del día no he logrado balancear o conciliar, como decías, algunas emociones o algunas situaciones de trabajo que me obligan a faltar a mi trabajo. Si empezáramos a llevar cuentas de cuánto implica ese 50% de salario que le pago a todos mis colaboradores cada vez que se incapacitan, o cuánto dejo de producir el día que pidieron permiso porque les duele la cabeza o les duele el estómago, porque, ¿verdad? Tantas situaciones que pueden pasar, no fueron a trabajar, nos daríamos cuenta que implementar un plan de bienestar va a reducir todo este ausentismo, y por lo tanto no solo reduce costos adicionales, sino que mantiene de manera regular cierta productividad.
Claro, y ahí en esto que ha comentado del ausentismo, en España, por ejemplo, y en Europa, existen estudios y de hecho las aseguradoras te lo piden como una parte las empresas, una medición del ausentismo. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué, cuánto ausentismo tengo, cuánto le genera eso a la empresa. Aquí en España, por ejemplo, este año, en 2024, se ha aumentado más de un 40% el ausentismo en las empresas. ¿Y cuánto genera eso? ¿Verdad? Porque estamos hablando de que, como decía, no solo tengo que pagar la incapacidad, pero resulta que el trabajo que no está haciendo Carolina lo tiene que hacer Catalina, porque tiene que haber alguien que, entonces a Catalina le hay que pagarle horas extra. Entonces, no solo le tengo que pagar a Carolina, sino las extras de Catalina también. ¿Y por qué yo o cómo la empresa va a saber por qué Carolina faltó? Si tiene una gastritis, si tiene un sistema, un tema digestivo, por ejemplo, ¿y por qué es eso? ¿Verdad? Entonces, precisamente la medición del ausentismo, que en Costa Rica no se hace, porque en realidad las empresas, yo creo que nunca nadie ha empezado a medir y evaluar por cuánta gente está faltando, cuántos días está faltando, cuánto es por incapacidad, o un tema del ausentismo presencial, ¿verdad? Que yo estoy presente, pero estoy ausente. ¿Y por qué Ujú, no me puedo concentrar? ¿Verdad? Y por ejemplo, ya es un tema también del hipocampo y un tema neurológico, que muchas veces el estrés que puedo tener, que me está generando el trabajo, me hace estar pero no estar, o me hace una migraña, ¿verdad? Entonces, todo este tema de ir viendo y teniendo un correcto plan de bienestar, y si yo empresa conozco y tengo los datos de esto, puedo decir, mira, implementar un plan de bienestar laboral me puede resultar mucho más beneficioso que el costo que voy a hacer. En realidad es una inversión y no un gasto. Y hay pequeños ajustes que es únicamente de hacerlos, y pueden salir muy avante. Y ahora les podemos poner ahí algunos ejemplos. sí, y bueno, ya lo decías anteriormente, ¿verdad? Por cada dólar invertido en planes de bienestar laboral tenés un retorno de 2.5 dólares, 2.2 dólares, o sea, no es definitivamente un mal negocio para absolutamente nadie, porque los colaboradores van a estar bien y eso además se va a replicar en todos sus demás ámbitos, deportivos, personales, espirituales, mentales, lo cual es positivo para la humanidad en general y bueno, definitivamente para el campo empresarial. Otro de los beneficios que con estos planes de bienestar laboral se logran es en la cultura organizacional positiva, pues nada mejor que trabajar en un ambiente sano de trabajo, porque eso me permite pues apoyar de una manera mucho más proactiva, mucho más libre y comunicativa al resto de mi equipo, ¿verdad? Y se va a dar un ambiente de cooperación, en armonía, donde al final entonces, como cualquier máquina y cualquier engranaje, entre mejor estemos acoplados, entre mejor nos llevemos y nos comuniquemos, todo va a marchar de forma mucho mejor, ¿verdad? Siempre, como decíamos, de cara al final del día, pues aumentar esta productividad. El otro tema fundamental que ya Catalina de alguna manera lo adelantaba, la atracción y retención de talento, es cierto, definitivamente lo es, que las empresas que se preocupan por el bienestar de sus empleados ahora son más atractivas para los profesionales talentosos. Estoy segura que las personas que hoy nos acompañan en este webinar no nos dejan mentir porque pues nosotros como firma legal también lo experimentamos. Para nosotros esto también es un negocio y atraer profesionales talentosos cada día es más retador. ¿Por qué? Porque las personas buscan justo este ya no equilibrio, Catalina me corrigió anteriormente, sino esta conciliación donde yo voy, llamémoslo de alguna manera, surfeando según lo que cada día traiga, ¿verdad? Entonces, por un día de mucho estrés de trabajo, un día donde me siento mucho más relajado, más atendido, más comprendido, ¿verdad? Y esto al final, como decía, se refleja en este clima eh, eh, para atraer y retener al talento de una empresa que sobre todo no solo además, ¿verdad? Aquí lo dice el beneficio como tal, no solo atraerlo, una vez que tengas a la persona con vos, ¿cómo la retengo? Y para eso tengo que generar un montón de cosas en ese ambiente laboral. Y precisamente ese es el último beneficio que queríamos comentarles en relación a la imagen empresarial.
Las empresas que están comprometidas con el bienestar laboral son percibidas por lo general como empresas éticas, que son socialmente responsables, y esto genera definitivamente un impacto muy positivo en la reputación de la empresa, y esa reputación no es única y exclusivamente importante para los clientes de la empresa. Es importante también para esos clientes internos, ¿verdad? Que son mis empleados, que son los colaboradores que tengo ahí o aquellos que quiero atraer. Entonces, definitivamente lograr esta imagen me va a generar beneficios internos, como les decía, con los colaboradores, pero también, por supuesto, externos de cara a los clientes, a los proveedores, a las entidades crediticias, a las entidades gubernamentales, porque, como dicen por ahí, pues hazte fama y échate a dormir. Entonces, nada mejor que hacerse una buena fama y una buena reputación y ser una de las empresas, pues de alguna manera me atrevería a decir, sí, pioneras en nuestro país de cara a la implementación de planes de bienestar laboral, que sabemos que es un tema bastante novedoso, es un tema bastante nuevo, que como les decía en la introducción, pues nos hemos dado a la tarea de querer compartir con ustedes, porque definitivamente es una tendencia que ya estamos viendo que se implementan en países pues un poco más adelante que nosotros. Ahora sí, pero lo más importante de todo esto, que definitivamente suena muy bonito, ¿verdad? Estoy segura que ahí nadie podría contradecirme. Todo suena muy bonito, pero ¿cómo lo implementamos, Cata? ¿Cómo logramos aterrizar todo esto? ¿Cómo se implementa un plan de bienestar laboral? Bueno, primero el tema es saber qué es un plan de bienestar laboral, ¿verdad? Esto va a ser conjunto de estrategias y acciones diseñadas para mejorar la calidad de la vida de los empleados. Y vemos como aquí ya estamos hablando de calidad de vida, no solo a nivel laboral, sino ya hablamos en un momento, a un amplio sentido, de salud física, mental, emocional, ¿verdad? Donde pueda haber un desarrollo de los trabajadores. Y justamente un estudio, una encuesta que me llamó mucho la atención de Harvard, salió los 7 trabajos más infelices. Y justamente eran trabajos en los que el desarrollo estaba muy limitado. Entonces, por ejemplo, decían, bueno, los cajeros, por ejemplo, supermercados o tal, o estos que a qué pueden aspirar si no tienen en la empresa un plan de desarrollo. Me quedo siempre como cajero. Hablaban de los técnicos o vendedores de farmacia, que no son farmacéuticos. Me quedo siempre siendo lo mismo, porque estamos hablando de una farmacia como algo pequeño. Y es que un plan de bienestar laboral se puede implementar, porque o sea, que aquí nos podríamos preguntar, si tengo una empresa de 10 trabajadores, ¿valdrá la pena? Por supuesto. Si tenemos 5 trabajadores, por supuesto. Si tenemos 500, también, que son diferentes y la manera de implementarlos. Pero este tema de cómo hacerlo incluye además una evaluación de todas las necesidades de la empresa, como les decía ahorita, no es lo mismo una grande que una pequeña, de sus trabajadores, porque no es lo mismo, por ejemplo, las necesidades o lo que puede sentir una persona que tiene hijos y otra que no tiene hijos. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad y el tema de conciliación vida personal laboral puede ser muy diferente a una persona que, por ejemplo, el tema del trabajo híbrido, diga, si yo necesito ir por lo menos 2 veces a la oficina porque tengo 4 hijos y me saca de mi locura de la casa, exactamente. Por eso digo el ejemplo, necesito ir al trabajo porque es mi momento de que me disperso, comparto con otras personas y tal. Pero alguien, por ejemplo, me pongo yo en el ejemplo, que no tengo hijos, que vivo que entrenando, que esto, a mí me dicen es que hay que ir 3 veces a la oficina, yo digo, pero ¿en qué momento voy a ir? Si yo me levanto, entreno, yo inmediatamente vuelvo a bajar, me concentro más, digo, la oficina me quita tiempo para llegar. Entonces es diferente mis necesidades a las necesidades tuyas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer toda una evaluación de necesidad de la empresa, ver las medidas preventivas que se requieren, no solo a nivel ya del tema de seguridad, y por eso incluye un plan de bienestar, muchos factores a tomar en cuenta. Em, y ahí cómo vamos a implementarlo y qué ideas vamos teniendo, aprendiendo también de otros. E interesante, por ejemplo, acá
que en España, por ejemplo, existen eventos en donde se comparte esto. Entonces, una empresa grande comenta que ha implementado para que otras que tal vez son igual de grandes, pero de algún sector parecido o igual, voy a aprender y todos vamos a ir aprendiendo en qué medidas vas implementando vos como empresa para ver cómo las puedo implementar yo y todos crecer en esto, porque finalmente estoy ayudando a un tema también social, ¿verdad? Si, no, si existe menos enfermedades, menos todo esto, la seguridad social va a estar menos abarrotada, van a atender más rápido a mis trabajadores que se me enferman, entonces todo eso es un círculo. Y otro tema, por ejemplo, cómo hacerlo, y otro de los factores que incluye, como les decía al inicio, un tema de que, ok, si te estás estancando, se cree que no tienes un desarrollo y por eso estás infeliz en tu trabajo, pero bueno, resulta ser que el técnico de farmacia o el cajero me sale que no sabe Excel, por ejemplo, una empresa de la evaluación que hicimos, nos damos cuenta que esto es un tema, el tema del poco crecimiento profesional que tiene, del desarrollo. Entonces dijimos, bueno, vamos a dar, nos dieron cursos de Excel, digamos, entonces en Excel, pues ya lo voy a implementar porque le va a servir para los hijos, para el uso común, para llevar un tema hasta de contabilidad propia, ¿verdad? Y son cositas pequeñitas y la gente se siente feliz porque entonces después va a decir, aprendí algo nuevo. Y es el hecho eso, de con solo aprender tema de idiomas también, por ejemplo, si ya es una empresa donde todos saben inglés, pues metamos un cursito de portugués o de otro idioma que la gente diga, mira, me ayuda a crecer profesionalmente y como a nivel personal también. Y esto es el tema, que ya no es solo un beneficio, sino es un catalizador, como les decía anteriormente. Rendimiento, satisfacción personal, de equipo también, porque entonces vamos viendo necesidades inclusive del departamento, qué opciones podemos tener para que todos crezcamos y las estrategias que necesitamos para ir creciendo. Entonces, ¿qué va a incluir el plan? Pues de evaluación, medidas preventivas de salud, de bienestar, de seguridad y que van a contribuir a un tema, a un bienestar, otra vez, y el paréntesis bien grande, no más bien un igual felicidad de los trabajadores en su lugar de trabajo. Entonces, Catalina, si te entendí bien, el primer paso para implementar este plan de bienestar sería evaluar la compañía. Evaluar no solo incluso la empresa como tal, sino también sus trabajadores. Y vamos a ver, podemos implementar una encuesta, por ejemplo, a nivel personal de cada uno, porque sin duda alguna arroja información muy valiosa y muy interesante, pero puede decir una empresa es que yo no tengo en este momento la capacidad para hacer una encuesta trabajador por trabajador, pues con una información muy básica de la empresa podemos saberlo. Podemos implementar incluso un plan que se va a ir viendo en las necesidades de cada trabajador, por ejemplo, edades, para ir sabiendo en qué generación estamos. Entonces podemos incluir en un plan, por ejemplo, necesidades que sabemos que es para la actual generación X, que va a tener unas necesidades diferentes a los millennials, por ejemplo. Si yo ya sé un rango, cuántos trabajadores tengo en millennials y cuántos generación X, podemos implementar y vamos diseñando un plan de bienestar atendiendo necesidades que son un poco más específicas de cada generación. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Porque pueden ser distintas. ¿Cuántos tienen hijos y cuántos no tienen hijos? Y podemos ir desarrollando un plan de bienestar laboral que va a precisamente hacer vuelvo a utilizar que a mí esta palabra me encanta, es un catalizador, porque días de estrés, no importa, pero tengo esto. Y hay también estudios que me gusta mucho leerlos, porque van recogiendo incluso las respuestas de los trabajadores. Y había una que decía, yo voy en mi casa, salgo de mi trabajo y voy pensando del trabajo a mi casa
en todo el día y me genera mucho estrés, porque además voy pensando lo que tengo que hacer el día siguiente. Pero cuando llego a la casa y me pongo a comentarlo con mi pareja, me pongo a pensar también que al día siguiente puedo trabajar desde la casa, que al fin de mes les dan cierto tipo de beneficio, que la pareja también van al gimnasio, entonces que se estaban alistando para ir al gimnasio juntos por un tema de beneficio en la empresa, entonces que al fin de cuentas dice, bueno, hoy me siento así porque fue un día pesado, mañana quizás sea mejor, pero tengo esto, voy a compartir con mi pareja, que estamos bien, tenemos salud. Entonces es un tema de ir viendo el tú a tú y que al día siguiente va a estar feliz en el trabajo. No es que el día siguiente llega a la casa, se tira en el sofá, bravo y demás, sabiendo que esto no va a pasar, ¿verdad? Entonces, una evaluación de la empresa y necesidades, lo ajustamos, diseñamos el plan y después lo vamos a implementar. Y aparte tenemos que comunicarlo realmente a las personas para que sepan por qué y qué tiene el plan, los valores que va teniendo la empresa, el ADN que quiere la empresa fomentar. Y aquí hago también una nota importante, que las empresas muchas veces dicen, bueno, soy sostenible, sostenible con el ambiente, perfecto, pero un tema de sostenibilidad también es un tema de bienestar, ¿verdad? Dentro de el desarrollo de la Agenda 2030 esto, vemos que el bienestar laboral y el bienestar y el tema laboral también es parte de la sostenibilidad. Crear puestos de trabajo sostenibles. Y aquí viene el tema también de bienestar laboral. Entonces, si queremos también ser una empresa sostenible, invitaría a que seamos en todo ambiente y también la parte de puestos de trabajo sostenibles. Por supuesto, ya lo decíamos, ¿verdad? Al final es la prioridad más importante de todas las compañías, su gente. Y pensaba ahora que decías esa persona que se tiraba del sillón enojada hoy, bueno, esa es la persona que mañana amanece con gastritis del puro enojo y no puede ir a trabajar. Entonces se perdió ese día completo de trabajo. Entonces, en realidad, pues sí, hace mucho sentido pensar en todo este tema del bienestar laboral y más sentido aún con todo lo que has venido comentando porque es que incluye 8 factores, ¿verdad? Lo decías muy bien al principio, ya no es un tema de seguridad laboral solamente, no, ni de las gradas o la señalización, que es muy importante, porque si yo me quiebro un pie tampoco puedo ir a trabajar, pero lo cierto del caso es que hoy por hoy el bienestar laboral no incluye 1, 2 o 3 factores, estamos hablando de 8 factores, y eso es un montón, y cada uno de Exacto. ellos tiene un objetivo particular. Exacto, y son factores que, vamos a ver, la OMS y la OIT han ido trabajando de forma muy conjunta. De hecho, existe una política conjunta que han ido tratando de establecer de cómo podemos ayudar incluso a las empresas a tener un plan de bienestar laboral, una gestión correcta. Y estos son los factores que la OMS ha indicado que debería tener todo un plan de bienestar laboral. En seguridad laboral es el primer factor, hablando en una forma global, ¿verdad? Que ya después lo vemos, todo el tema de esto. Y seguridad laboral, llámese a lo que veo hoy y que puede pasar rápidamente, ¿verdad? Em, Tema de seguridad laboral, higiene, ergonómico, que lo vamos a ver más adelante, un tema de salud física, em, parte cardiovascular, de enfermedades como la hipertensión, diabetes y todo este tema, que cómo lo voy a controlar, un tema de nutrición que también es fundamental. Y aquí rápidamente me llama mucho la atención porque acá se ha ido cambiando. Ya no es tener los chocolatitos, que si bien es cierto, nos endulzan el día, pero todos los días. ¿Verdad? ¿Qué me va a provocar eso? Entonces, ir cambiando esos tipos también de hábitos por un tema de hábitos más saludables, que el chocolatito dejémoslo porque nunca es malo, pero dejémoslo para el viernes, un día a la semana, por ejemplo, para ya ir viendo y teniendo un tema más de salud física real. Salud mental y emocional, definitivamente es impresionante la cantidad de muertes que se están dando por un tema y de suicidios, perdón, por un tema de salud mental y emocional por estrés y ansiedad.
Eso lo veíamos en la primera diapositiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto es el trabajo también influye o no en esto? O no tal vez en el trabajo, o porque puede ser que una persona tenga muy mal en su vida, esté muy mal en su vida personal y llega al trabajo, como lo decía antes anteriormente, a un clima y a un entorno que no es del todo mejor, sí, esa persona no va a estar bien, es que no va a estar bien ni en la casa ni en el trabajo, no va a estar bien. Pero si en la casa está mal, pero en el trabajo va a estar muy bien, podemos tener un equilibrio. La conciliación trabajo-vida personal, como lo decíamos ya, lo hemos venido comentando. ¿Cómo puedo yo tener una vida real, mi vida personal, normal, que me permita hacer deporte, estar con mis amigos, estar con la familia? Y es que, vuelvo a hacer aquí un paréntesis, estudios de también, y el más importante que ha hecho Harvard, que es el estudio más longevo, que lo ha hecho por más de 88 años, una de las partes que causa mayor felicidad a las personas son las relaciones. No solo las relaciones personales de pareja, sino con mis amigos, en el trabajo, incluso hasta con el perro, de poder irlo a llevar a pasear, ¿verdad? Que también puede incluirse dentro del plan de bienestar de llevar el perrito al trabajo algunas veces. Este es uno de los factores que incluye sin duda alguna. Riesgos psicosociales, temas de estrés laboral, del síndrome del quemado, por ejemplo, hostigamiento, toda esta parte va a hacer una correcta evaluación de riesgos psicosociales en la empresa que generalmente se nos quedan rezagados y no lo hacemos en las empresas. Un desarrollo profesional y personal, políticas reales de que, como ya lo hemos venido comentando, que la persona se sienta importante, se sienta que crece, que su trabajo le va permitiendo ser mejor. Que yo creo que aquí todos los que estamos conectados es lo que aspiramos, ser mejor que ayer en algo, aprender algo nuevo, ¿verdad? Una cosita pequeña, pero que me permita ir creciendo. Una participación y comunicación. ¿Qué implica esto? Porque yo como trabajador también tenga voz y voto en la empresa, que me comuniquen y yo pueda dar mi opinión, que por ejemplo, en la parte de seguridad laboral haya un comité real y que yo diga, mira, me duele la espalda, creo que las sillas hay que cambiarlas, o yo opino que hagamos un concurso de burpees en la empresa y que nos den un barbecue, en ejemplo, ¿verdad? Cosas de ese tipo que yo pueda aportar y eso, aunque no lo tomen en cuenta, aunque al final de cuentas no hagan la competencia, pero que yo sienta que yo puedo hablar y que puedo hablar con mis superiores y que podemos tener una reunión y decir, estas son mis ideas. Eso también va a generar un bienestar y yo me voy a sentir importante y una cultura de bienestar que la empresa adopte este ADN, la implemente, la comunique y la transmita, en donde los altos rangos estén en un sistema de apreciación, de aceptación y que trabajen para que su empresa tenga una cultura de bienestar. Y por eso es que como son tantos y cada uno tiene sus ciertas aristas, en áreas les vamos a ir dando por medio de webinars o por medio de otro tipo de información que se debe tomar en cuenta en cada uno de estos factores para que vayamos aprendiendo e interiorizando el tema del bienestar laboral. Y hoy vamos a empezar con el primero, el tema de seguridad laboral, que es el que creo que con el que todos estamos más familiarizados, porque decimos seguridad laboral o salud ocupacional, que es lo que siempre tenemos en mente. Este concepto ya de seguridad laboral va más allá y lo vemos en el factor que lo tenemos que ver aquí como factor uno del bienestar laboral. Ya no es solo el tema de seguridad per se, que es el que podemos decir, el de salud ocupacional de las empresas que lo vamos viendo, sino ya es un sistema, ya es más íntegro. Si quieres, claro, pasas a la próxima diapositiva para que podamos ir viendo ya más el objetivo y el objeto. La seguridad va a abarcar no solo desde la prevención, la evaluación y la prevención de los riesgos, disminuir todos los riesgos y accidentes que se producen en el trabajo. Y estoy segura que es, como les decía, con el que vamos a irnos asociando más.
una evaluación e identificación de los riesgos, de los peligros y riesgos. Peligros, llámese a la fuente de la situación, una situación que puede generar un daño, que es diferente al riesgo, que es la probabilidad que tendremos que ese daño vaya a hacer efecto. Por ejemplo, para que a veces podamos tener una correcta diferenciación de esto, el peligro, un cuchillo, por ejemplo, que tengamos por ahí en una mesa. Un cuchillo siempre va a ser un objeto peligroso, pero el riesgo que me produzca un daño es diferente. Si lo tengo en una carnicería, que se supone que la gente que está ahí, o el carnicero, sabe cómo manipular el cuchillo, aquí si lo tenemos mal puesto, un cuchillo con mucho filo en el comedor de la empresa de oficinas, por ejemplo, porque no lo sabemos conducir. Entonces, ver este tipo de peligros, de riesgos que tenemos mediante la evaluación correcta de riesgos laborales, implementación de medidas planificadas que se coordinen para detectar estos peligros, disminuirlos y, muy importante, adoptar las medidas preventivas que puedan ser para eliminar o disminuir el riesgo, porque claro, hay muchos riesgos que no se pueden eliminar del 100%. Por ejemplo, una escalera que no está bien marcada, por supuesto que lo podemos eliminar, porque nada más es hacerlo bien, marcarla que es peligroso y listo. Pero no podemos eliminar también, por ejemplo, que existan esas escaleras para ir a un segundo piso, ¿verdad? Entonces, pero estamos disminuyendo ese, esa situación de peligro. Los factores de riesgo, identificarlos. Y es que aquí, como les decía, no estamos hablando de un factor de un número uno de bienestar laboral. No quiero que lo encasillemos como a la seguridad ocupacional que tenemos en mente siempre, sino ya en un sistema más global, que estamos incluyendo factores de seguridad, como los acabo de mencionar, los factores de higiene industrial, que tiene que ver ya con temas, por ejemplo, de químicos en empresas que así lo tengan, de riesgos biológicos, por ejemplo, en los hospitales, ¿verdad? El COVID era un riesgo industrial. Cuando se utilizan productos químicos tóxicos, todo este es el factor de higiene industrial. Dependiendo de la iluminación o del ruido, también podría encasillarse dentro de un factor de higiene industrial. Los factores ergonómicos, que ya todos esos también lo conocemos, medidas de implementación de sillas, de pantallas, ¿verdad? De mouse y de todo esto. Si hay cargas, de cómo tenemos que utilizar la posición, de cuánto peso podemos trasladar de un lugar a otro. Y los factores organizativos, que esto a veces lo dejamos de lado, y es de ver cómo una empresa va a medir y va a organizar a sus trabajadores. Horas de trabajo, en tareas si son más pesadas o no. Todo esto lo tenemos que ver e irlos detectando para crear un plan correcto de prevención de riesgos laborales. Em, y por teniendo un plan correcto de bienestar de riesgos laborales, vamos a ir cumpliendo con el factor uno del plan de bienestar laboral. Si quieres me pasas a una otra diapositiva acá. Y cómo hacerlo. Tanto la OMS como la OIT dicen, bueno, tenemos que hacer una correcta gestión de la seguridad laboral. Ya no pensemos en un plan per se nada más, sino una gestión que abarque desde la política, desde las capacitaciones a todo el personal, desde el cumplimiento legal según la actividad de la empresa. Y es que tenemos que pensar si es una empresa que utiliza tóxicos, si no, incluso les comento, en España, por ejemplo, hay para todas las actividades que se puedan imaginar, hay una nota técnica o una guía de cómo prevenir panaderías, em, cafeterías, porque no es lo mismo si yo hago la repostería a que si solo la vendo. Entonces, cómo prevenir para la gente que está en cocina de panaderos,
a la que sirve el café, a cada actividad. Entonces, según viendo la actividad, ¿por qué? Porque quiero crear puestos sostenibles que sean duraderos, ¿verdad? Ujú. Realizar el correcto plan de prevención y muy importante este último tema acá, para la correcta gestión de seguridad laboral, es la capacitación a todo el personal. ¿Por qué? Porque muchos, y vos aquí lo puedes ampliar, preguntan, ¿puedo amonestar porque fulanito no se puso el casco? ¿O puedo amonestar por tal cosa? Y podría hacerse, pero les hemos explicado por qué hay que usar el casco, ¿verdad? ¿Qué podría generar si no utilizan el casco? Esto, el tema de la seguridad laboral y el bienestar es una responsabilidad conjunta, trabajador y patrón, ¿verdad? Em, ¿Por qué tengo que hacer una buena postura? Y sobre todo que el trabajador pueda interiorizar por qué yo tengo que agacharme de tal forma y no así que es más rápido para juntar las cosas, ¿verdad? Entonces, el tema de las capacitaciones y las formaciones a todo el personal siempre va a ser sumamente importante para una correcta, perdón, gestión de la seguridad laboral. Recapitulando esta parte, evaluación de los riesgos de todos los que les mencionaba, hacer el plan de prevención, revisar aparte qué cumplimiento legal necesito tener según mi actividad. Por ejemplo, como les decía otra vez, si hay que manipular basura, si es de tóxicos, que está el plan de incendios y demás, y las capacitaciones a todo el personal para que podamos entender el porqué. Si uno entiende el porqué, es más fácil cumplir las cosas. Y aquí podría seguir hablando, pero el tiempo se nos va acabando. Bueno, no, y definitivamente de acuerdo con vos yo creo que entender el por qué, y en ocasiones incluso desafortunadamente pasa porque lo hemos experimentado, ¿verdad? Ahora que hablabas de levantar algo de la forma correcta. Yo desde la última vez que levanté algo de la forma incorrecta, quedé en cama durante 2 días con un dolor de lumbares que me estaban matando. Ahora cada vez que veo a mis hijos levantar algo, les explico por qué hay que levantarlo de la manera correcta, ¿verdad? Ujú. Porque al final del día lo que yo quiero evitarles a ellos, pues son los dolores que yo tuve. Y al final del día, lo cierto del caso es que creo que probablemente coincidirán conmigo, para todo ser humano ese bienestar, esa sensación de bienestar, de salud, es lo más importante. No hay nada peor que sentirse enfermo, malhumorado, desanimado, al punto tal que ni siquiera puedo trabajar, ¿verdad? Entonces al final, pues todo esto es un plan global, integral, es por eso que desde Arias, en acompañamiento con Catalina, queríamos transmitirles y compartirles esta información. Mi labor dentro de este proyecto será asegurar que todo lo que eventualmente vayamos a co-crear en conjunto, eventualmente implementar y evaluar, cumpla con todos los requerimientos legales, que no vayamos a tener ningún riesgo de discriminación, que vaya eventualmente podamos establecer las políticas y documentos correctos para implementar el plan, que podamos dar las capacitaciones, que si eventualmente, desafortunadamente, por la razón que sea, hubiese que aplicar un régimen sancionatorio, que también lo podemos hacer bien. Al final del día definitivamente ese no es el objetivo, pero bueno, vamos a estar ahí para acompañarles en todo este proceso, y es por eso que hoy queríamos traerles esta primera edición de lo que van a ser 8 ediciones distintas. Vamos a estar, como decía Catalina, compartiéndoles información en distintos formatos para que puedan junto con nosotros darle dinamismo a todo este contenido. Vamos a estar creando otros webinars, vamos a tener videos en nuestras redes sociales, podcast que van a ser subidos a Spotify, en fin. La verdad que queremos hacer de esto una experiencia muy amena, una experiencia muy nueva, que podamos, como les decía, como compañeros de negocios, tratar de buscar esto para el bienestar de todos los que estamos hoy aquí conectados y de todos los que tenemos detrás trabajando a nuestro lado, encima, abajo, no importa dónde. Lo importante es tener ese objetivo de crear el bienestar laboral. El próximo mes, en junio, ya te estaremos compartiendo con ustedes un próximo video con el segundo factor. No sé, me voy a volver aquí un momentito, no sé si lo vieron. Vamos a ir como los videojuegos.
Vamos a ir poco a poco descubriendo cada uno de estos niveles. Hoy hablamos de seguridad laboral, la próxima vez abriremos el mundo de la salud física e iremos poco a poco completando, perdón, los 8 niveles. Y una vez que los 8 niveles estén listos, pues bueno, ojalá ustedes quieran acompañarnos, la verdad, en esta aventura de poder implementar planes de bienestar en nuestras empresas. Como les decía a un inicio, pues los micrófonos están abiertos si quieren hacernos algún comentario, alguna pregunta, igualmente en el chat y vamos a estar, vamos a estar pues aquí dispuestos a compartirles. Veía que tengo dos comentarios en el chat, dice Jessica. Hola, difiero en el concepto de igualar bienestar a felicidad. Bienestar es un equilibrio del ser, de la persona. La felicidad es una emoción. Las personas asocian el equilibrio a estar en paz y yo puedo sentir y vivir un duelo estando en paz y en equilibrio. Es un estadio más elevado que solo la felicidad. Hemos realizado este tipo de preguntas a colaboradores de varias organizaciones y las personas contestan que desean trabajar en paz en ambientes pacíficos. ¿Tienen ejemplos de indicadores reales que ustedes hayan visto que tienen un impacto directo luego de invertir en bienestar? Ayer en conversaciones con varios gerentes de RH me indicaban que ellos invierten y aún así no ven un impacto directo en indicadores como rotación, ausentismo e incapacidades. Claro, ahí Jessica, bueno, definitivamente el tema de la felicidad es un tema súper amplio. Em, el tema, vamos a ver, el bienestar, yo estoy bien, voy a estar feliz, pero hay miles de concepciones y de criterios sobre esto. A mí me gusta mucho, si lo tenés por ahí para verlo, al doctor Mario Puig, que es español y hace unos seminarios y habla de la felicidad y el bienestar y te lo recomiendo al 100% y cualquier cosa ahí, si no nos puedes contactar y te mando varios links sobre esto porque es enriquecedor como ver qué es la felicidad, qué puede sentirse uno, pero ya eso es también un criterio personal, pero definitivamente si una persona está bien, va a estar feliz, aunque como lo decías, uno puede estar en un duelo, pero sentir esa paz interna, esa tranquilidad, hace que vos te sientas feliz. Como decía, no es como andarse riendo y no tener problemas, sino esa sensación de que el suspiro, uno dice, estoy bien, ¿verdad? Pero son conceptos y definitivamente uno tiene que ver con el otro. En cuanto a las segundas que comentabas, de hecho, cuando se implementa un plan de bienestar, siempre se sugiere ir viendo, hacer una evaluación intermedia para ver cómo vamos avanzando. Nosotros, bueno, hemos tenido clientes en que efectivamente según los factores que vamos analizando en cada plan, podemos ir midiendo por medio de encuestas, por ejemplo, cómo se van haciendo, cómo van sintiéndose mejor los trabajadores. Y en el tema del ausentismo, por eso se hace la medición, la medición es todo un año, desde inicio hasta fin, para ir viendo cómo después de la implementación del plan se va disminuyendo y si no se disminuye, ¿dónde está el por qué? Pero sí tenemos y yo, bueno, con gusto igual te los podría hacer llegar para que veas cuándo es que puedo esperar que ese plan de bienestar vaya teniendo éxito a nivel del problema de, digamos, del ausentismo o de rotación, que era lo que estabas comentando. Em, y más que todo, y ahí importante es no solo llegar e implementarlo y dejarlo ahí, sino dar un seguimiento de qué factores de los que estoy implementando en el plan van siendo a través de una encuesta, cambiando las respuestas. Entonces ahí puedo ir viendo, aunque tal vez económicamente no lo estoy viendo tan real o tan significativo todavía, sí a nivel interno de la empresa. Entonces, por ejemplo, si un trabajador ya se siente bien, ya sé que a futuro me va a poder recomendar, por ejemplo, la empresa para atraer talentos. Entonces, si hay unas medidas y con todo gusto, si nos dejas ahí el correo, te puedo hacer llegar incluso ciertas gráficas y encuestas que se han realizado sobre esto. Muchas gracias. Vamos a ver, creo que aquí apareció otra.
Ok, Jessica nos está dejando su correo electrónico y con mucho gusto se lo vamos a compartir. No sé si pues algún otro quiere escribirnos en el chat o quiere levantar la mano, abrir el micrófono para comentar sobre este tema. Y de lo contrario, pues bueno, como les decía, esta es nuestra primera edición sobre el tema de bienestar laboral. Nos quedan 7 factores pendientes que vamos a ir compartiendo poco a poco y que estamos seguros que van a ser definitivamente de valor para todos ustedes y para las compañías en las que trabajan. Y de mi parte, darles las gracias que todos que están por acá. Y yo creo que es un primer paso igual de verlos por acá, de que queremos realmente buscar un bienestar para los trabajadores y además para nuestras compañías. Ir viendo el sistema del retorno que podamos tener y sobre todo, como les decía al inicio y lo reitero acá, pensar siempre en que la riqueza de una empresa va a ser y va a depender de la salud y bienestar de un trabajador. Si yo no me siento bien anímicamente, simple y sencillamente podría estar presente pero ausente y eso va a ser significativo para la empresa. Sí, Gonzalo Salazar nos comenta algo bien importante y totalmente de acuerdo. Dice, es muy importante en los programas de bienestar de los trabajadores empoderarlos y darle la responsabilidad de que el bienestar depende de ellos. No podría estar más de acuerdo, ¿verdad? Aquí ni en ninguna parte podemos obligar a nadie a estar bien, ¿verdad? Al final, en efecto, es una decisión personal. Creo que la responsabilidad de la compañía es brindar esas herramientas para que las personas puedan hacer uso de ellas y sacar provecho, pero si no quiere, pues no podemos obligarlo a eso. Así es que sí, Gonzalo, totalmente de acuerdo con vos. De acuerdo, y es una responsabilidad conjunta, ¿verdad? O sea, por eso lo vemos aquí cuando lo tengamos en el número que nos corresponde, el tema de la participación también en comunicación, hacerles ver, yo como empresa aporto, pero usted también tiene que aportar, usted también tiene una responsabilidad como persona, ¿verdad? Entonces, y además, ayude a que tus compañeros también estén bien. Así es, así es. Bueno, muchas gracias por esos comentarios, por esas inquietudes, que me parece que definitivamente al final es esto, es un espacio para que podamos ir co-creando cosas, avanzando en temas que son novedosos. Definitivamente esto es algo nuevo, pero que consideramos realmente valioso poder hacerlo en conjunto. Como les decía, no se pierdan nuestra próxima edición, ¿verdad? Vamos a, y no queremos como mantener siempre el mismo formato, queremos que puedan aprovechar la información de maneras diferentes. Vamos a tener este video en el mes de junio y bueno, ya les iremos poco a poco informando cómo avanzamos los siguientes meses. Espero que todos estén muy bien, que pasen hoy un bonito día en sus trabajos y bueno, aquí quedamos siempre a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Un placer, hasta luego, buenos días. Hasta luego, que estén muy bien.